Aquí parece que Jesús perdió una oportunidad para enseñarnos un poquito más de la Santísima Virgen, de su madre, y hablar de las virtudes que ella tenía y el sacrificio tan grande que hizo toda su vida para cuidarlo. Y sin embargo, dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué no la alabó? Dicen los santos que la Santísima Virgen quería que brillara Jesús, no ella. Y no quería en su humildad tener ningún puesto delante de los hombres más que el puesto de madre. Pero también podía haber dicho Jesús otras cosas, como pues aquellos que dan de comer a los pobres, que visitan a los enfermos, en la cárcel, todo lo que él habla en las bienaventuranzas. ¿Por qué no lo dijo? ¿Y por qué escogió la voluntad de mi Padre? Hacer la voluntad de Dios. Pues es lo más grande que podemos tener. Y es la alabanza más grande que podía haber hecho a la Santísima Virgen. Porque ¿quién mejor que ella hizo siempre, siempre la voluntad de Dios? Y es que el primer don que Dios nos da es la vida. ¿Y para qué nos da la vida Jesús? Nos da la vida para que se la regresemos, para que le entreguemos todo como Él nos dio su vida. Y el segundo don que nos da es aquello que permite que le podamos donar la vida, y es la libertad. Si no tuviéramos libertad, no podríamos darle nuestra vida porque no tendríamos voluntad. Los animales no tienen voluntad porque no son racionales y lo que nos diferencia de ellos es la razón. Y nosotros tenemos la inteligencia que ilumina nuestra razón para que escoja entre el bien y el mal, entre el dar o guardar. Y Jesús dice, no, tienes que usar tu voluntad, tu libertad, para entregarme tu vida, como lo hizo mi madre. Y nos lo está diciendo también a nosotros porque no dijo nada más Jesús, mi madre es aquel que hace la voluntad de mi Padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Quiere que todos hagamos la voluntad de Dios, que le entreguemos nuestra voluntad. Y para eso nos dio la libertad, porque podemos darle nuestra voluntad como queramos. Yo he visto algunas abuelitas que quieren tanto, tanto a sus nietos, que les escogen libremente darles muchos regalos y más regalos y comprarles el cariño y verlos felices con lo que ellos le dan. Y he visto otras abuelitas que reflexionan y les dan a Dios, les hablan de Dios, les cuentan historias, se preocupan de ellos, de su fe y hacen oración por ellos. Y ahí hay dos personas que aman, pero libremente han escogido dar como a ellos les conviene. Y Jesús quiere que le demos nuestra vida y para eso nos dio la libertad. Y cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios porque escogimos libremente darle nuestra voluntad, nuestra vida, pues ya no tenemos voluntad. Ya no podemos decidir lo que queramos, porque mi voluntad ya no es mía. Mi voluntad es la de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios todo el tiempo, Dios me posesiona y estoy haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es lo más grande que hay, porque Dios también es libre y no una libertad como la nuestra, porque Dios no es que ame o sea libre. Dios es la libertad, Dios es el amor, Dios es la verdad, Dios es la unidad. Y si Él es la libertad, no es la libertad para escoger entre el bien y el mal. ¿En qué consiste la libertad de Dios? Consiste en amar sin límites, porque es infinito. Y nosotros cuando le entregamos nuestra voluntad y tomamos la suya, podemos amar sin límites como Jesús, que le entregó todo a su Padre.
hizo su voluntad, murió en la cruz y ama sin límites. La misericordia de Dios, que es Jesús, la encarnación de la misericordia de Dios, nos ama sin límites. Y si nosotros escogemos la voluntad de Dios en vez de la nuestra, vamos a ser más libres y podemos decir, siempre hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque hago la voluntad de Dios y es lo que quiero hacer. Y así potencio mi libertad para amar sin límites y saber perdonar y tener caridad. Y así le estamos dando nuestra vida a Dios. Ya no tenemos que esperar para morir e ir al cielo. Ya se la estamos dando porque ya se la dimos, igual que la Santísima Virgen. Y la Santísima Virgen no podía usar su libertad para escoger el mal. Ella no podía pecar, estaba llena de gracia. Y entonces, ¿qué chiste? ¿De qué sirvió? La Santísima Virgen valió más su libertad y su voluntad, porque ella lo usó para aquello que nos la dio Dios. Dios no nos creó para el infierno, nos creó para el cielo. Dios no nos creó para hacer el mal, sino para hacer el bien. Nos dio la inteligencia para encontrar la verdad. Nos dio la voluntad para hacer el bien. Y la Santísima Virgen está como las almas del cielo, libremente escogiendo siempre el bien, a Dios, la verdad, la bondad. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, estamos usando aquello que Él nos dio, un regalo tan grande que nos hizo a su imagen porque somos libres para amarlo, para entregarle nuestra vida. Y porque yo tengo libertad, puedo entregarle mi vida. Y si le entrego mi vida, es porque lo amo más que a mí. Y lo amo más que a mí, voy a amar lo que Él ama. Y entonces ya está nuestra libertad sin límites, para amar sin límites, porque estoy amando en el amor de Dios, con el amor de Dios. Por eso cuando Jesús dijo, mi madre y mis hermanos, nosotros somos los que hacen la voluntad de mi Padre, hizo la alabanza más grande que podía haber hecho de su madre. Y nos dio una lección. Y la Santísima Virgen no tuvo que ir allí, predicar y presentarse junto a Jesús y decir, yo soy la Madre de Dios. No, ella es la esclava del Señor, así lo dijo, porque siempre hace la voluntad de Dios y la hace por amor, libremente. Que vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude, que nos enseñe, que sea nuestra maestra, para que podamos usar siempre bien nuestra libertad y amar como ella ama, sin límites, como vamos a amar en el cielo, que no vamos a poder escoger nada más que a Dios, porque para eso nos creó, para Él, para eso nos dio la libertad, nos hizo razonables, inteligentes, con voluntad. Y qué bendición poder tener a la Santísima Virgen y ver que hay tantas iglesias que la rechazan. Vamos a pedir por el mundo para que la acepte y así se enriquezca y nos enriquezcamos también nosotros, dándola a Dios, a la Virgen, haciendo la voluntad de Dios.